Bueno, familia, bienvenidos al primer video desde acá, desde Pinar del Río, desde Viñales. Esto va a ser una serie bastante interesante. Vamos a compartir con una familia de acá la mayor parte del tiempo. Vamos a grabar todos esos lugares que ustedes siempre han deseado ver y que por cualquier razón no han podido ver, ya sea por la pandemia, porque no han podido venir, por lo que sea. Esto se va a poner interesante porque les había prometido que íbamos a conocer, que les iba a presentar a un personaje de acá, que todo el mundo conoce. Entonces nada, váyanse preparando, estamos subiendo la loma, una loma de no sé ni cuántos kilómetros. Bueno, creo que ya vamos llegando. Aquí la vida en Viñales también depende mucho de lo que es el turismo. Viñales sufrió mucho cuando la pandemia empezó porque todos los alquileres tuvieron que cerrar. Las personas que se dedicaban a la renta de caballos tuvieron que dejar el negocio. Muchos de ellos tuvieron que vender sus caballos al Estado, caballos de raza que los vendieron por precios irrisorios. Bueno, todo un desastre. Aunque ustedes no lo crean, un caballo de estos, bueno, ahí ya empezó. Oye, veo. Oye, ¿por dónde entro, compadre? Oye, ¿tú vas a matar un puerco de esto? Mira, la cara de malo que tiene. ¿Viste la cara de malo que tiene? Oye, te estoy mirando. Oye, viejo, prepárate que va a ser famoso. Prepárate que va a ser famoso. Hola. ¿Qué hola, Cere? Hola. Entra para adentro. Siente. Tu día perdido. ¿Has crecido, Cere? ¿Hace rato no te veo? ¿Tú has venido aquí? Claro, aquí, tú has venido otras veces. Sí, he venido 3 veces. Ah, por aquí, claro. Y aquí mismo. Mira la vieja todavía, mira, no se ha muerto. ¿Por qué se va a morir? Señora, ¿cómo está usted? Un placer verla de nuevo. La niña de Wilfredo. Con el pelo rubio. Ajá. Porque tú no tenías el pelo rubio. ¿Eh? El pelo rubio tú no lo tenías. El pelo así pintado tú no lo tenías. No. Sí, esta es la rubia. Esta es la rubia. ¿Pero cuántas hijas tú tienes? ¿1 o 2? 3. ¿Tú tienes 3 hijas? ¿Eh? No, pero a ella yo nunca la he visto. Las casitas que las aquí tú sí las has visto, sí. Pero no a ella. Quizás, bueno, no sé, no me acuerdo. Tú vienes aquí, estaban en la escuela. No, pero aquí había una siempre. Esa es la más chiquita. Con el pelo negro. Esa es María Luisa. Ah. Estamos haciendo ¿Qué estás haciendo ya? Y ese, a ver, ese es el que le echan pan miche. Que le están echando pan miche. Lo del aire, ¿no lo ligaste con el cabello allí? Sí. Ah, sí. Pero ven acá, ¿cómo es eso que aquí le están echando pan miche al café? Explícame eso. Como Mili. Pan miche. Tú no has oído. No lo dudes, no lo dudes. Lo que se le echa aquí, la cubana le echan chícharo. Chícharo. No, pero eso lo sabe José Luis mejor que yo. Aclaremos por qué él dice que yo lo sé mejor que él, y esto va a ser interesante para ustedes porque en sus países esto no pasa. En Cuba, el café que le vende el Estado a la población en moneda nacional no es 100% café, es café mezclado con chícharo, una legumbre, ya saben. Entonces, ese café mezclado con chícharo, mezclado al 50%, usted no sabe si lo que está tomando es café o es potaje. Cuando la mezcla viene bien mala, el resultado es esto que están viendo acá. Bueno, resulta que yo tengo mi problema con el clima, o el clima tiene su problema conmigo. Cada vez que llueve yo salgo con unos tenis blancos, o cada vez que yo salgo con los tenis blancos empieza a llover. Eso es una constante. El café estaba bueno, el café no era hecho con pan miche. Ya ustedes saben que se está corriendo una bola de que van a mezclar el café no con chícharo, con pan miche, pero no, eso solamente es bola. Aquí tenemos a Wilfredo, aquí atrás, que nos va a explicar todo el tema de los caballos que yo les venía contando cuando venía por la carretera. Él nos va a explicar un poquito de eso. Oye, ven acá. Y el cuchillón ese que tú llevas ahí, ¿tú vas a matarle un puerco ahora? Ojalá.
flor del mango. ¿Qué cosa? Cuatro lloviznas de mango, todas estas lloviznas ahora que hay aquí. Cuando la flor del mango tiene flor, no requiere agua. Porque cuando le cae agua, mira, si cae agua, la flor del mango se pone negra. Sí. Y no echa fruto. Ya tú sabes. Tiene que cuando la mango tiene flor, Sí. no puede llevar nada. Nada de nada. Oye, ¿cuántas matas tú tienes aquí? Mango y qué más. Mango, mandarina, naranja, chirimoya. Oye, pero entonces tú no pasas hambre aquí, no te puedes guanábana. quejar. Sí, paso un poquito. De carao. Guajiro de carao. Show. Voy a ver dónde mi chat tiene la llave de la cuadra para abrirla para que los cochillos se metan para ir de la cuadra. ¿Cuánto vale aquí la libra de puerco en Viñales? Bueno, ahora en estos momentos la libra de puerco en pie, cuando se dice en pie, quiere decir el puerco vivo. El puerco vivo. El puerco vivo está en pesos cubanos, 100 pesos cubanos. $1 la libra. Al tipo de cambio Sí, extraoficial. sí. Y matado te sale para 200 pesos. 200 pesos la libra. La libra que viene siendo, como decimos, de una libra, hablamos de medio kilo. Ya. Ya medida de 1 kilo. O sea, eso estamos hablando de el puerco, o sea, el puerco entero, ¿no? Y el puerco entero. ¿Qué se le da? ¿Qué se le da a los Se puercos? le da yuca, que es la yuca, maíz, un poco de química como soya y eso, pero está muy caro. Aproximadamente de unos 40 kilogramos de soya vale 3.500 pesos. 3.500 pesos. 3.500 pesos. Son unos La yuca, $35 más o menos. sí, la yuca viene siendo unos 40 kilos de yuca, vale 300 pesos cubanos. Es un poquito más barata, pero necesita otras cosas para las calorías. Esto lo llena, pero necesita comer otras cosas para el tema de las calorías. ¿Y en cuánto se vende un puerco entero? Vamos a hablar, o sea, un puerco que pese, no sé, ¿cuántas libras pudiera pesar un puerco ya adulto ya? Bueno, un puerco depende, 300 libras, 400 libras, 200 libras, depende de la edad del puerco. 400 libras serían unos 4.000 o 40.000. No, 40.000 pesos. 40.000 pesos. 40.000 pesos. Malo con los números hoy. El viaje me ha afectado. 40.000 pesos. Muy caro. Sí. Bastante Sí, muy caro. Bueno, ya ustedes saben, salario promedio en Cuba, 3.200 pesos. Oye, ven acá, compadre. ¿Cuánto vale un caballo aquí? Bueno, hermano, aquí el caballo depende mucho de la raza de caballo que sea. ¿Ese cuánto vale? Este caballo, como están las cosas aquí, puede valer de 15 a 20.000 pesos. ¿Y hace cuánto tú lo tienes? Este caballo lo compré hace, no llega a 10 días más o menos, unos 10 días. Está un poquito delgado ahora porque tenía parásito, fue desparasitado y estaba muy maltratado, tenía mucha hambre. Ahora estoy pasando en la mano a ver si dentro de un mes le doy un poco de comida y se pone más fuerte. ¿Cuánto tú gastas en comida? Es muy cara la comida. Un caballo aquí, si vas a comer un poco de piensos y cosas de químicos, pues se puede comer fácilmente en un mes. Se come más de 15.000 pesos de comida. Porque la comida está muy cara. Está muy cara. ¿Qué le dan de comida a los caballos? Le puedes echar un poco de maíz mezclado con un poco de soya. Maíz mezclado con soya y un poco también le echas un poco de yuca, también se lo mezclas. ¿Pienso o no pienso? Sí, pienso, maíz de pienso. Ah, y ya, un ya. poco de maíz mezclado con soya, que es lo bueno que lo pone fuerte. Ya. Bueno, Pero vamos. tú vas a ver los otros caballos míos mañana, que son caballos más fuertes, porque depende mucho del caballo y depende mucho de la raza del caballo. ¿Me entiendes?
Doña, qué bueno está el café que usted hace. Ah, no lo hice yo, lo hizo la muchachita. Ah, la muchachita. Sí, porque yo estoy ciega. Yo llevo ya poco. Ay, Dios mío, ustedes se imaginan que esa cafetera explote. Ay, Dios mío. ¡Pum! Se acabó. Ya te acabó, te quedó papel. Ay, mamá. ¿Qué pasó? Se fue la corriente. ¿Se fue la corriente? Pero aquí se va la corriente. Sí. ¿A ustedes no se la quitan a la mano por qué? ¿Ustedes no se la quitan a la mano o están ahí aquí? Ay, Dios mío, se fue la luz. Nos quedamos sin café. Nada, familia, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido interesante. Aquí estamos en Viñales, así que esperen una serie de videos de acá. Si este les gustó, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares. Si no lo han hecho aún, suscríbanse con un botón que anda por ahí abajo que dice suscribirse para que sigan viendo contenidos como este.